Entonces vamos a pasar a la última presentación, que es una presentación más corta, donde hablaremos de control de calidad y con eso cerramos nuestra jornada. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Entonces recordemos, queridos amigos, que la definición de la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos. Es el conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las necesidades implícitas. Desde el punto de vista de calidad y de estandarización, tenemos dos grandes métodos de estandarización del antibiograma. EUCAS, que es un método de referencia, pues es una entidad de estandarización. El sistema europeo es seguido por varios países. En Latinoamérica es seguido únicamente por Brasil, que tiene el BIRCAST. Establece puntos de corte para antibióticos y antifúngicos. Las publicaciones anuales son gratuitas. Las reuniones son abiertas, los documentos se habilitan para consulta, pero las discusiones no son tan abiertas, es solo entre los europeos. Tiene diferente definición para la categoría intermedia, a la cual ellos llaman sensible a dosis altas. Tiene una visión diferente de los parámetros farmacológicos porque no incorpora la varianza inflada y las decisiones son en consenso. Nosotros en la CLSI es el sistema americano seguido por Latinoamérica a través de OPS, la única excepción sería el Brasil. Establece puntos de corte de antibióticos y antifúngicos, considera la categoría intermedia y una categoría que es difícil de entender, que se llama sensible dosis dependiente. Sus publicaciones son anuales, la versión online del M100 y el M60 es gratuita, ahora también el M39 es gratuito y el M43, otros estándares tienen costo. Las reuniones son abiertas, ustedes pueden ir, ya hay varios latinos, no solamente yo, allá los esperamos en los Estados Unidos, usted se paga su tiquete, se paga su hotel y con mucho gusto puede ir. Si tiene datos, lleve los datos, porque es que a veces van y dicen no estoy de acuerdo, pero pues muéstrame su información. Las reuniones son abiertas, tiene definiciones de parámetros PKPD que incorporan la varianza inflada y las decisiones son por voto. ¿Por qué tenemos que trabajar los antibiogramas estandarizadamente? Para optimizar las condiciones de crecimiento, para medir realmente la actividad del agente antimicrobiano y que la inhibición no sea producto de variables como el medio de cultivo, la temperatura o el tiempo y la atmósfera de incubación. Entonces que usted me diga de verdad la bacteria era sensible y no que me diga que era sensible pero porque nunca creció, porque el caldo no era. Objetivo 2, optimizar las condiciones que permiten mantener la integridad del agente antimicrobiano para que la resistencia al mismo no sea debido a la degradación del antibiótico por mala conservación o por falta de estabilidad. Entonces me ha pasado, tengan mucho cuidado con ciertos sensidiscos, que en el mismo blister, no sé cómo le dirán, o sea en la misma cosita, en el tubo de los discos, uno los va sacando y algunos traen el antibiótico intacto y en otros viene ya degradado. No se degrada el tiempo en todo el blister, que trae 50 disquitos. Entonces eso puede pasar. También puede pasar con las tirillas, por ejemplo, de MIC-Test si usted las conserva mal, o con los paneles. ¿Cuántos paneles ustedes creen que al día, por ejemplo, de Microscan se hacen para todos los países? En un día. ¿O de cuántas tarjetas del Vitec allá en San Luis? ¿O cuántos paneles de Phoenix al día se fabrican? Miles. ¿Usted cree que no se van con un error? Ay, por favor. O sea, que se hagan 1000 al día, ¿usted cree que a alguno no le faltó antibiótico, no quedó perforado, no quedó con burbujas? O sea, usted tiene que estar pendiente todo el tiempo porque pueden pasar errores y eso es habitual. Y el objetivo 3, mantener la reproducibilidad y homogenización en los resultados, no importa la metodología. Entonces no puede ser que yo esté en Iquitos y haga un antibiograma de una E. coli y me dé sensible a algo y me la traigo para Lima y aquí me da resistente la misma E. coli. Y yo lo he visto en el control externo, lo he visto. ¿Qué debemos estandarizar? La densidad de homogenización del inóculo bacteriano no se hace a ojo. El medio de cultivo, hay diferencias entre las marcas y entre los lotes del mismo medio. El tiempo, la temperatura y la atmósfera de incubación y la concentración del antibiótico, tanto en los paneles como en los discos. Entonces, aquí les cuento una historia de tristeza. Esta es mi empresa Probasecal. Nosotros enviamos una E. coli 25922, que ustedes saben que es la cepa sensible, ¿no? La sensible a todo. ¿Cuántos hospitales? 150 hospitales, para que no me digan que era 1 o 2. Y aquí tenemos 3 marcas de automatizado. Miren que funciona muy bien. Hay un poquito ahí de errores, pero eso es un tema de montaje. Pero en general, cuando la bacteria es sensible, todo funciona. Por eso es que hace 20 años, cuando yo empecé, todo era sensible, si uno se equivocaba no pasaba nada, porque igual cualquier cosa que le den al paciente funcionaba. Pero cuando ya la bacteria tiene mecanismos de resistencia,
Esto es un Enterobacter cloacae productor de ble, 140 laboratorios. Y miren, la misma bacteria va desde 1 hasta 64, la MIC. O sea, pasa sensible, sensible, independiente y resistente a la misma bacteria dependiendo del hospital. Y eso tiene implicaciones terapéuticas. Entonces yo digo a los médicos, de verdad, cuando usted le da la MIC de 8, ¿usted de verdad cree que es 8? O sea, como cuando usted le dice que no le están engañando, ¿usted de verdad le cree a esa persona? Piénselo, porque puede haber allí cosas de esta variabilidad. Miren, por ejemplo, vancomicina para que se desmayen. Esta es la cepa de Staphylococcus aureus, la MU50. Esta es visa, es intermedio. 162 laboratorios. Miren la distribución de la concentración mínima inhibitoria, desde 0,25 hasta 32. Yo lo que esperaba era que me diera intermedio, ¿verdad? Si es intermedio, pues deme intermedio. A algunos les dio falsos resistentes. Pero yo digo, bueno, finalmente pues no se les va a dar vancomicina. Pero ¿y entonces los que dieron sensibles? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas automatizados? Yo creo que tiene mucho que ver con el montaje de la gente. Los DensiCheck, ¿cómo se llama eso? Los turbidímetros mal calibrados, lo hacen muy rápido. Hay que mirar, por algún lado estamos fallando. Hay que tener cuidado, de acuerdo con la norma 15189, con los equipos y los consumibles. Debe haber un protocolo de compras y cuál es la tecnología que a ustedes más les conviene. Todas son buenas, tienen todas pros y contras, aquí es muy difícil elegir, pero hay que tener un proceso de compras. También hay que tener las guías de manejo de los equipos. Muchas veces uno ve que hay errores en el montaje. Que le montaron la tarjeta de gram negativos al estafilo. Lo he visto. Una vez que nos dio Pseudomonas luteola. Yo, Pseudomonas luteola. Y era un Staphylococcus aureus. Bueno. Hay que tener calibración de los equipos y trazabilidad metrológica. El proceso de calibración y trazabilidad no se lleva a cabo de rutina, entonces hay que mandar a calibrar los turbidímetros. Nada de dejarlos caer, nada de dejarlos al lado de la centrífuga, nada de ponerlos muy cerca de temperaturas altas porque se dañan y eso es supremamente sensible. Aparte de eso que los violan porque les meten calibres de tubo que no son. Me ha pasado, o tubos dañados, tubos que son por ejemplo rayados, y le hacen hasta que entra, pues a ver, pues eso es muy sensible y los daña. Eso en la universidad me toca con los niños, mejor dicho, encima porque me los han dañado. Y la reparación no es barata. Almacenamiento de los insumos. Deben seguirse las recomendaciones del fabricante respecto a temperatura, luz, humedad. El almacenamiento debe ser semaforizado y revisado semanalmente. Fundamental conocer el inventario y evitar pérdidas y backorder. Eso es lo que recomienda la norma ISO, porque a veces nos toca decirle a algún laboratorio amigo, ay, venga, se me van a vencer unos, por favor, hágame un cambio. Y eso se puede hacer para salvar la patria, digo yo, y no dejarlos vencer, no dejarlos caducar. Los consumibles, también tener mucho cuidado. A veces se contamina la solución salina, porque la ponen donde no es, la ponen debajo del lavaplatos y le cae ahí agua, porque lo he visto, o los ponen algunos a temperatura ambiente que son de refrigeración, bueno, en fin. Herramientas de control de calidad interno. Entonces, ¿por qué hacer control de calidad? El control de calidad, de acuerdo con la norma ISO, permite garantizar que los análisis practicados y los resultados emitidos reflejan las condiciones reales del estado de salud o de enfermedad del paciente y que además se protege la integridad y recuperación de los microorganismos en cultivo o la detección de su material genético o sus productos metabólicos. El aseguramiento. Hay que contar con un programa de control de calidad interno para todas las pruebas, por amor a Cristo bendito, a Santa Rosa de Lima. No se puede liberar un resultado que no se pueda controlar. Y esto es muy frecuente en los laboratorios, les quiero decir. Entonces la gente me dice, estoy haciendo antibiograma de Haemophilus influenza, que esta mañana lo comentaba con una amiga, y yo, ay, qué chévere, y todo es resistente. Entonces muéstreme los controles. No, no tengo cepa de Haemophilus. Entonces, ¿para qué lo monta? ¿Cómo lo monta? ¿Con qué lo controla? Y la gente ofrece, se controlan contra ellos mismos, yo no sé cómo lo hace. Así será para todo. Pero... Entonces, no me confundan control interno con el externo. El interno, la frecuencia es mínima diaria o dependiente del número de pruebas realizadas. Por favor, no hagan como algunas colegas mías en Colombia que hacen más controles que pruebas. O sea, tampoco, ¿no? Sí. Bajo requisitos preseleccionados, el material de control debe ser conmutable, o sea, muy parecido a las muestras verdaderas o a las cepas verdaderas. Mismo lote y tiempo de estabilidad ideal de acuerdo con el fabricante.
El control externo debe estar acreditado bajo la norma ISO 17043. Controlar todas las pruebas que se determinan en el laboratorio. Hay que hacer frecuencia de oportunidad adecuadas al nivel de complejidad, asesoría y seguimiento, y que tenemos que tener programación de educación continuada. Materiales de control. El laboratorio debe contar con materiales de control que reaccionen con el sistema analítico de la forma más parecida a la muestra verdadera del paciente. Los materiales de control se deben analizar periódicamente con una frecuencia que se debe basar en la estabilidad del procedimiento y en el riesgo de peligro para el paciente derivado de un resultado errado. Y los datos de control de calidad se deben revisar en intervalos regulares para detectar tendencias en el desempeño del análisis que pudieran indicar problemas del sistema analítico. Entonces, uno tiene que planear su control de acuerdo con el volumen, ¿cierto? Si yo hago más urocultivos, entonces hago más cepas gram negativas de control, haré una semanal, haré 2 quincenales, usted lo va, digamos, manejando y puede rotar las cepas y rotar las tarjetas o los paneles. Tenemos este sistema Quick Stick de Microbiology distribuido por GenLab, que son cepas ATCC liofilizadas para pruebas de control interno, pero no solo ATCC, ahora la CLSI está utilizando otras colecciones. NSTC y NCIMB, y funcionan muy bien, porque es que con ATCC, o sea, nos faltan referencias, a eso me quiero referir. Listo, facilitan el proceso de verificación del desempeño de múltiples pruebas en la sección de microbiología, ya que tienen un valor asignado por su naturaleza como material de referencia, hay estabilidad y trazabilidad garantizada, buena recuperación del microorganismo, es decir, si yo voy a controlar un panel automatizado, controlar de que me dé bien, yo no puedo utilizar cepas clínicas. Entonces la gente me dice, no, yo tengo una E. coli de un paciente y con eso yo corro. No, eso no puede. Porque la E. coli del paciente ya ha estado expuesta a antibióticos, ha estado expuesta al sistema inmune del paciente. Si usted, por ejemplo, utiliza una cepa de referencia de E. coli, le tiene que dar indol positivo, le tiene que dar glucosa positiva, si no, hay un problema. Y usted sabe que hay objetividad, sino es muy difícil. Ahora, yo no solamente las utilizo para control de antibiograma, las utilizo para control del gram, para control de la oxidasa, para el caso de estafilo, para el control de la coagulasa, del gram de los gram positivos, o sea, para muchas otras cosas, para el control de los medios de cultivo. Hay múltiples referencias de acuerdo con la necesidad del laboratorio. Aquí les traigo algunos ejemplos, queridos amigos. Estafilococo 25923 para pruebas de discodifusión de estafilo, 29213 que es la cepa sensible para los automatizados, 43300 que es la cepa resistente a la oxacilina también para automatizados, Estafilococos 977BAA para la prueba del test de positivo, Enterococo 29212 que es sensible a vancomicina, 51299 que es vancomicina resistente y neumococo 49619 que es penicilina intermedio. Ese también lo utilizo para la prueba, por ejemplo, de optoquina, para la prueba de solubilidad en bilis, ¿cierto? Para mirar el crecimiento en el medio de cultivo con agar sangre, porque también he visto de todo, ¿no? Agar sangre de cordero manso, del humano, del auxiliar, del banco de sangre, del novio, la novia, el amante, o sea, utilizan sangre de cualquiera. Tengan mucho cuidado con los medios de cultivo preparados, por favor. Y para gram negativos, E. coli multisensible, E. coli productora de beta-lactamasa de espectro reducido, Klebsiella productora de BLEN, Pseudomonas multisensible para antibióticos antipseudomonas, también le sirve para la prueba de oxidasa, por ejemplo. Klebsiella productora de KPC, Klebsiella resistente sin KPC, Enterobacter, Cloaca y Klebsiella pneumoniae productores de metalocarbapenemasa. Entonces, dependiendo para hacer las pruebas confirmatorias. ¿Cómo conservar estas cepas? Se deben utilizar en agares no selectivos, por ejemplo, agar sangre de cordero. Las cepas son estables hasta 4 semanas a temperatura ambiente o en refrigeración. El subcultivo más periódico es necesario para fastidiosos como neumococo o como Neisseria gonorrea. Eso se está dañando. Bueno, no pasa. Ya, y aquí tenemos, por ejemplo, para bacterias aeróbicas se pueden almacenar de 2 a 8 grados, algunas bacterias van a necesitar de pronto paquetes que generen CO2, para hongos se pueden almacenar a temperatura ambiente, para anaerobios en condiciones de anaerobiosis a temperatura ambiente, y para Campylobacter se pueden almacenar en agar chocolate a 35 grados en condiciones de microaerofilia, si no se muere el Campylobacter. Para el almacenamiento, presten atención, cuando ustedes reciben la cepa, la reconstituyen en un agar no selectivo, ¿cierto? Y van a tener un cultivo de trabajo, una cepa de trabajo allí, ¿listo?
¿Y qué vamos a hacer con esa cepa de trabajo cuando ya crece después de hacerle la reconstitución? Vamos a hacer entonces un subcultivo para la semana 1 y cada día le vamos a sacar, dependiendo de su plan de control de calidad, un aislamiento. Luego volvemos a tomar de este cultivo de trabajo y hacemos otro para la siguiente semana, la tercera y la cuarta semana. Lo que no está recomendado es fuera del label del producto, o sea, no es recomendado por el fabricante, es la congelación de las cepas. Y esta mañana un amigo me decía que encontraba laboratorios que llevan cepas congeladas a TCC de 3, 4 años. Pero eso no es lo mejor de todo, es que las congelan en congeladora de la casa de menos 20, refrigeradora normal, o las congelan sin criopreservantes. A veces yo he visto que las congelan en agua. En agua. O sea, no pueden hacer eso. Entonces, si van a utilizar este sistema, ya tienen unas condiciones de manejo de la cepa. Entonces, para los equipos automatizados, las cepas de referencia de control interno son dependientes del proveedor del instrumento de acuerdo con cada equipo. Deberá establecer usted con su proveedor, con Phoenix, Micros, Canovite, cuáles son las mínimas y cuáles son las que usted podría ampliar dependiendo de lo que esté trabajando. Definir con el proveedor si las va a suministrar, si él se las va a dar, o si como consumible, o si usted las tiene que comprar. Excelente conservación y trazabilidad, y debe haber un software que incluya los resultados. Los automatizados traen un panel, ¿cómo se llamará? Un dashboard de control de calidad. Por ahí se meten esas cepas. ¿No? Porque a veces yo veo cepa TCC de tal cosa y parece un paciente. No, para eso hay un programa de control de calidad dentro del instrumento que te dice si hay desviaciones en esa cepa. Para el control también tenemos el manual de la CLSI. Yo sé que nos hemos demorado en sacar el de este año, espero que de verdad salga a final de mes. Pero bueno, ahí les dice todo. Ahí están los rangos, ahí están las cepas también recomendadas de acuerdo con los mecanismos de resistencia. Los invito a Pereira. Entonces, en Colombia vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Resistencia Antimicrobiana, marzo 6 al 8, va a ser en la hermosa capital del eje cafetero. Si a alguno le gusta el café, este es el sitio, porque les prometo que tenemos congreso hasta el viernes al mediodía. El viernes al mediodía ustedes se pueden desaparecer, se pueden ir para el Valle del Cocora, que inspiró la película Encanto de Disney. También pueden ir a una finca cafetera, una cata de café, licor de café, en fin. Les va a gustar muchísimo y el congreso está espectacular. Te los esperamos. Pueden ir por Panamá, hacer Lima, Panamá, Pereira, o pueden ir también por Medellín, hay vuelo directo Lima-Medellín, o pueden hacer Lima-Bogotá, Bogotá-Pereira, como quieran. Allá los espero y nos encontramos. Toda la información lo pueden encontrar acá en este hipervínculo. Bueno, en resumen, nunca antes la sección de microbiología habría sido tan importante para el manejo de los pacientes. El control de calidad interno es mandatorio y clave para mirar la reproducibilidad y precisión de las metodologías, pero solo el externo le dice a usted si lo que está haciendo es exacto o no. El control de microbiología clínica debiera evaluar la identificación prueba a prueba, evaluar la susceptibilidad antimicrobiana por metodología y correlacionando desde la identificación los mecanismos de resistencia y la relevancia clínica. El uso de cepas control como las Quick Stick es un apoyo para garantizar la calidad con material de control que sea objetivo y que les diga a ustedes si lo están haciendo bien. No se les olvide, y fuera de broma, hacer también control de calidad del personal. No es mentira, a veces la gente pasa que cuando montan los controles los monta una sola persona y el día que lo monta eso es, mejor dicho, una noche de luna llena y no sé cómo, porque eso le ruegan a todos los santos que pase el control, porque a veces los hospitales y los jefes de laboratorio en algunos sitios, por lo menos en Colombia, lo toman como un criterio punitivo. Entonces cuando a la persona le va mal en el control lo castiga y eso no puede ser, porque es un material para mejorar. Entonces la idea es que se rote entre el personal, cada quien lo monte, mire qué pasó y miren cómo pueden ir mejorando el desempeño también de las personas que trabajan en el laboratorio. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado entonces